Muy buenas tardes, soy Mauro Alcido Osorio Fernández del Grupo 9 de la Escuela Judicial de Paraguarí del módulo Derecho Procesal Constitucional. Quiero presentar a los integrantes de este grupo que integran Lorena Quizamás, Rodrigo Montiel, David Peralta, Tatiana Oporto, Óscar Ortiz y Mauro Alcide Osorio Fernández. El presente trabajo se elabora como parte del proceso de evaluación exigida en el correspondiente módulo Derecho Procesal Constitucional. En tal sentido, se dio apertura al trabajo realizando un análisis exhaustivo y coherente del estudio de la Acuerdo y Sentencia número 111 de fecha 11 de junio del año 2020 sobre acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República de los actos caratulados Amparo Constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República, donde cabe desentrañar la postura y fundamentación emitida por los miembros de la Sala Constitucional ampliada ante el presente caso. A este respecto, con la intención de aportar una mejor apreciación del tema central del estudio, como marco introductorio se expone principalmente que el tema a abordar para el desarrollo del mismo versa a partir de una acción de amparo y del fallo correspondiente al mismo resuelto a favor del accionante primeramente ante el juzgado de primera instancia competente y posteriormente confirmada por el Tribunal de Apelación, lo que derivó a que la adversa accionara posteriormente impugnando dichas resoluciones por la vía de la acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, lo que permite y da cabida al presente análisis y estudio minucioso del fallo de la Acuerdo y Sentencia número 111 del 11 de junio del año 2020. Bien, ahora los integrantes del grupo, cada uno a su turno va a ir exponiendo el voto correspondiente de los integrantes de la Sala Constitucional ampliada y por supuesto también sus posturas personales para que podamos desentrañar minuciosamente la actuación de la Sala Constitucional ante este caso. Muy buenas tardes a todos. Les saluda la abogada Lorena Quizamás. Seguidamente analizaré la postura del ministro Alberto Martínez Simón en los siguientes términos. El ministro fundamenta su voto para el rechazo de la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República contra resoluciones judiciales de primera instancia, segunda instancia y la acordada número 1005 del año 2015 dictada por la Corte Suprema de Justicia. Su postura se erige en una defensa inquebrantable del derecho fundamental de acceso a la información pública y el principio de transparencia del Estado, desestimando los argumentos de la Contraloría General de la República en torno a la naturaleza de la información requerida y la vía procesal empleada para obtenerla. Sostiene que el acceso a la información constituye un derecho humano fundamental sólidamente arraigado en el artículo 28 de nuestra Constitución, refrendado por instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13. El núcleo de su argumento radica en el error fundamental de la Contraloría General de la República al intentar equiparar las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos con el ámbito íntimo de la privacidad. En relación a la vía procesal del amparo y la validez de la acordada, ya mencionada, el ministro califica el argumento como insostenible, señalando que los derechos ciudadanos no pueden ser inefectivos por la mera ausencia de una norma reglamentaria, conforme al artículo 45 de la Constitución. El ministro argumenta que la acción de amparo es la vía procesal adecuada, más idónea para remediar la negación del acceso a la información. Y para reforzar su postura, el ministro cita el caso Claude Reyes versus Chile y rememora el acuerdo y sentencia número 1306 del año 2013 que sienta el precedente de la posibilidad de difusión de los datos patrimoniales que consten en fuentes públicas de información. Personalmente, comparto la decisión de rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República,
Considero que el ministro Alberto Martínez Simón, si bien fundamentó su voto por el rechazo en base a la jerarquía normativa y refutó los argumentos de la Contraloría General de la República, podría haberlo complementado con la mención de otras normativas específicas pertinentes al caso. Sostuvo que el amparo era la vía idónea para exigir el cumplimiento del derecho a la información pública, consagrado constitucionalmente. Sin embargo, cabe señalar que la Ley número 5282 de acceso a la información pública establece una vía específica y preferente en su artículo 23. De conformidad con las constancias del acuerdo y sentencia número 111 de fecha 11 de junio de 2020, se evidencia que la Contraloría General de la República no opuso excepción alguna ni alegó la inconstitucionalidad de la acordada número 1005/15 dictada por la Corte Suprema de Justicia en la oportunidad procesal legalmente establecida. Por consiguiente, perdió la oportunidad de impugnar dicha normativa por la vía de la acción de inconstitucionalidad, habiéndose operado la figura de la preclusión procesal. Y además, el acuerdo y sentencia revela que la acción presentada no cumple con otro requisito fundamental, que es la de expresar el agravio sufrido por la aplicación de las resoluciones o normas atacadas, por lo que el rechazo de la acción es correcto tanto por la ausencia de un agravio constitucionalmente válido como el impedimento procesal de la preclusión operada. Muchas gracias. Muy buenas tardes, yo soy el abogado Arnaldo David Peralta Dávalos, integrante del grupo número 9 respecto al módulo de Derecho Procesal Constitucional de la Escuela Judicial Sede de Paraguarí. Estará a mi cargo hablar brevemente sobre el fallo emitido por parte del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, que ante el análisis y la interpretación del acuerdo y sentencia número 111, el ministro Ramírez Candia refiere directamente de que las resoluciones judiciales emitidas precedentemente con relación a la acción de amparo que han autorizado justamente la publicación de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos no son inconstitucionales, ya que dieron cumplimiento enteramente con el objeto del proceso del amparo como garantía constitucional a ser ejercida, en este caso por parte del señor Juan Carlos Lescano Flecha, en base a la protección de los principios y de los derechos constitucionales. El ministro Ramírez Candia destaca el principio republicano del Estado y hace saber de que al impugnarse dichas resoluciones es donde se operativiza este sentido republicano con relación a la publicidad y enmarcando a la vez el derecho a la información pública, que a través de ellos se estaría verificando consecuentemente la conducta de los funcionarios y la responsabilidad de estos en el ejercicio de sus funciones. Es así de que el ministro Ramírez Candia en este sentido señala, complementando esa verificación por parte de la ciudadanía hacia la verificación y la idoneidad técnica y moral de las gestiones públicas, en este caso por parte de los funcionarios. El ministro Ramírez Candia fundamenta su argumento principalmente como norma de aplicación a la Constitución Nacional, específicamente el artículo 28, que preceptúa del derecho a informarse, así también el Código Procesal Civil, específicamente el artículo 556, en lo que atañe a la acción de inconstitucionalidad, en este caso deducida por la Contraloría General de la República, hace mención y sostiene como precedente para aplicación al caso concreto el acuerdo y sentencia 1306 del año 2013, dictada por la Corte Suprema de Justicia, y por supuesto la ley 5282 del año 2014, que es la norma que regula el acceso a la información pública. Ahora bien, en cuanto a la cuestión del estudio de la acción de inconstitucionalidad deducida por parte de la Contraloría General de la República, que ataca dichas resoluciones judiciales aduciendo de que no reúnen los presupuestos para la procedencia de la acción del amparo y concurren en tal sentido. Sin embargo, el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia lo reputa argumentando de que sí se dieron los requisitos para ejercer la acción del amparo por parte del señor Juan Carlos Lescano Flecha, ya que existió un acto ilegítimo ante la negativa de brindar
las informaciones solicitadas, hubo una lesión del derecho a la información, que están sostenidas justamente en el artículo 28 de la Constitución Nacional, y la urgencia del caso justamente que se justifica con el agotamiento de la instancia administrativa. Por ende, no podría existir otra vía idónea que no sea la acción del amparo. Por todo lo precedentemente expuesto, el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia vota por el rechazo de la presente acción de inconstitucionalidad y por la efectividad de la orden de publicar las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos. Ante el estudio y análisis del fallo otorgado por parte del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia, yo particularmente me adhiero plena y enteramente al voto del ministro Ramírez Candia por los fundamentos expuestos. Si bien el ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia pudo haber fundado su voto con un argumento más sólido, pero el que no sea un fallo extenso no implica de que no esté correctamente expresada y fundadas, más aún cuando se trata de una acción de inconstitucionalidad contra resoluciones judiciales. Específicamente se verifica si están subsumidas principalmente en la Constitución Nacional como regla general para la aplicación justamente y el argumento del fallo. Por ende, yo coincido plenamente y considero de que las normas aplicadas, en este caso por el ministro Ramírez Candia, están perfectamente en coherencia y aplicadas justamente para la resolución del caso concreto. Muchas gracias. Salvio Rodrigo Montiel Adorno, alumno de la Escuela Judicial Filial Paraguarí. Me corresponde hablar del análisis del voto del ministro Dr. Marcos Riera Junter con respecto al caso que nos ocupa de acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República. El voto del ministro Marcos Riera Junter demuestra una postura muy equilibrada entre el respeto a la Constitución y la defensa del derecho ciudadano a la información pública. Él reconoce que la Corte Suprema de Justicia, al dictar la acordada número 1005/15, excedió sus atribuciones al crear un procedimiento que solo el Congreso puede establecer. Pero también aclara que ese exceso no basta para declarar la inconstitucionalidad, porque la Contraloría no demostró una lesión directa a sus derechos, algo que es esencial en toda acción de inconstitucionalidad. El ministro también resalta que las declaraciones juradas de bienes y rentas deben ser consideradas información pública, conforme a la Ley 5282/14, que garantiza el acceso a los ciudadanos a los datos públicos y que promueve la transparencia. Sin embargo, marca un límite importante. Los jueces no debieron incluir los datos de los cónyuges hijos menores, ya que eso vulnera la congruencia procesal y el derecho a la intimidad familiar. En mi opinión, la postura del ministro Riera Junter es acertada, porque defiende el equilibrio entre transparencia y legalidad. Su voto fortalece el Estado de Derecho y también recuerda que el control constitucional debe aplicarse con responsabilidad, respetando tanto las competencias de cada poder del Estado como los derechos de las personas. Es un voto que combina técnica jurídica, sentido institucional y compromiso de los valores democráticos. También, en definitiva, considero que el voto del ministro Riera Junter contribuye al fortalecimiento del Estado de Derecho, al proponer una interpretación constitucional que combina el respeto a las competencias institucionales con la defensa de los derechos fundamentales. Su posición, digamos que promueve una visión moderna de la justicia constitucional, donde la transparencia y la legalidad se complementan como pilares de una administración pública ética, responsable y sujeta al escrutinio ciudadano.
Soy Mauro Alcido Osorio Fernández, alumno de la Escuela Judicial Filial Paraguarí, integrante del grupo número 9. A mí me corresponde desarrollar el voto del señor ministro Eugenio Jiménez Rolón sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional del ciudadano Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. El señor ministro Eugenio Jiménez Rolón basamentó su argumento, por supuesto adhiriéndose al rechazo de esta acción de inconstitucionalidad de la Contraloría General de la República, teniendo en consideración lo que dice la Constitución Nacional, el artículo 28, el acceso a la información y por supuesto regulado por la Ley 5282/14, que da esa garantía a los ciudadanos para que puedan recurrir a las instituciones públicas solicitando informaciones veraces y oficiales a los efectos de procesar y de esa manera tomar decisiones en base a los documentos oficiales. El voto del doctor Jiménez Rolón fue muy interesante, puesto que ha analizado punto por punto lo que ha presentado la Contraloría, impugnando el acuerdo y sentencia de primera instancia y de segunda instancia, y más la acordada 1005/15, que reglamenta las acciones de amparo, puesto que la ley 5282 lastimosamente no estableció ese recurso para el efecto. Entonces la Corte, para subsanar esa situación, había resuelto la acordada 1005/15. En conclusión, la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República es insostenible. Las resoluciones judiciales de amparo que permitieron el acceso a la declaración jurada se basaron en fundamentos sólidos, la protección de derechos y garantías constitucionales. El voto del doctor Jiménez Rolón sostiene que la Contraloría General de la República tenía a su alcance el mecanismo procesal adecuado, el recurso ordinario de amparo regulado por la ley y la acordada 1005/15 para plantear sus reclamos, pero optó por la acción de inconstitucionalidad de forma tardía e improcedente. Por lo tanto, no se configuran los requisitos necesarios para declarar la inconstitucionalidad de la sentencia ni de la acordada número 1005/15. En resumen, el ministro Jiménez Rolón se basa en bases legales, leyes, la primacía de la ley 5282/14, derecho de acceso a la información pública, y la validez de la ley 5033/13, interpretada por la luz de los principios de transparencia, la validez de la acordada 1005/15 como reglamento procesal legítimo, bases constitucionales, artículo 28, derecho a informarse, y el artículo 134 de la Constitución Nacional sobre Amparo. También tuvo en cuenta la jurisprudencia interamericana, artículo 13, que consagra el acceso a la información como derecho fundamental y la necesidad de recursos rápidos. Entonces, estoy plenamente de acuerdo con el voto del señor ministro Eugenio Jiménez Rolón, puesto que ha tenido muy en cuenta, por sobre todas las cosas, los principios constitucionales y legales que le dan garantía al ciudadano a tener derecho a la información pública, y para lo cual él claramente sostiene que por encima de cualquier situación que pueda restringir a ese derecho, se tiene que dar esa posibilidad, esa oportunidad para que los ciudadanos paraguayos puedan acceder a esa información pública y de esa forma construir la República sobre bases que garantice, por sobre todas las cosas, la transparencia de todas las instituciones públicas. Muchas gracias. Muy bien. Muy buenas tardes, les saluda la abogada Tatiana Oporto Galeano, alumna del módulo Derecho Procesal Constitucional a cargo del docente profesor Rubén Galeano. A continuación, daré un breve resumen en cuanto se refiere al voto de la ministra doctora María Carolina Llanes Ocampos. Bien, pasando al estudio de la cuestión planteada, la doctora Llanes refiere de que la Contraloría General de la República promovió la acción de inconstitucionalidad contra 4 resoluciones judiciales, que sería de primera y segunda instancia, a más la acordada 1005 del 2015 dictada por la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de impugnar la validez de las mismas.
La doctora Llanes afirma que los bienes públicos en juego son, por un lado, el acceso a las informaciones sobre bienes y rentas de los funcionarios públicos y, por el otro, el derecho a la inviolabilidad del patrimonio documental. Asimismo, hace también mención de que el Paraguay es un país democrático y soberano. En consecuencia, la ciudadanía tiene el derecho a conocer las informaciones de carácter patrimonial relacionadas con las autoridades que cumplen altas funciones públicas. En tal sentido, sostiene que la publicidad es una demostración de transparencia, requisito fundamental del sistema republicano. Según su interpretación, la declaración jurada de bienes y rentas, como así la rendición de cuentas, es una de las herramientas sumamente importantes en un sistema democrático, mediante los cuales se promueve la transparencia, erradicando los actos de corrupción y de esta manera poder equilibrar el ejercicio del poder público. Así, en ese mismo orden de ideas, concluye de que la Contraloría General es la institución que cumple la función de fiscalización del patrimonio de los funcionarios que trabajan para el Estado. Asimismo, las informaciones que se presentan ante tal entidad deben ser accesibles a todos. En atención a los argumentos sostenidos por la doctora Llanes, considero que su fallo se encuentra ampliamente respaldada por las diversas fuentes legales y constitucionales. Por ende, se encuentra ajustada a derecho y ligado al sistema republicano, siendo el acceso a la información no solo un derecho administrativo, cuya posición es favorable a la transparencia congruente a los ideales de rendición de cuentas y el control democrático del poder. Por ende, precisado lo anterior, resulta oportuna una opinión muy personal en la que estoy de acuerdo con los fundamentos emitidos por la misma, verificándose de que la acción de amparo reviste de carácter público, consagrado en el artículo 28, siendo la vía procesal idónea, debiendo ser acogido y amparado por las normativas constitucionales. Concluyo diciendo que considero que el rechazo de la acción de inconstitucionalidad es la decisión más justa y por ajustarse a estricto derecho, cuyo fallo ha fortalecido significativamente una interpretación armónica entre la transparencia y los otros derechos constitucionales. Muchas gracias. Buenas, soy el abogado Oscar Claudio Ortiz Valdés, miembro del grupo número 9. Me corresponde analizar el voto de la doctora María Mercedes Guglielmini en relación a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en el juicio amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. La magistrada evaluó todas las normas utilizadas en las resoluciones impugnadas a fin de establecer un parámetro en consecuencia en la relación a la acción, citando como jurisprudencia la sentencia número 68 de fecha 22 de septiembre de 2016, en la cual mantuvo igual postura al determinar su desacuerdo en que todo dato debe ser público, es así por ser contradictorio al artículo 33 de la Constitución Nacional, derecho a la intimidad y demás artículos de la Constitución Nacional. Argumentó que la información sobre funcionarios públicos debe ser accesible, pero dentro de un marco que proteja su derecho a la privacidad y a la intimidad. Y por ello emitió un voto parcial por la acción de inconstitucionalidad deducida por la Contraloría General de la República,
porque alega que el derecho a la información y el derecho a la intimidad pueden entrar en conflicto y trasciende a los derechos humanos. Ahora quiero dar mi opinión personal en relación, y es que al brindar información estamos fortaleciendo la democracia y el Estado de Derecho. Estamos permitiendo a la ciudadanía estar informada sobre las acciones del gobierno y sus participantes, como son los funcionarios públicos, para que de esta manera podamos combatir la corrupción, facilitando la fiscalización ciudadana sobre el uso de los recursos públicos. El funcionario público vive en un sistema donde en lugar de ser vigilante es vigilado. Sin embargo, dicha vigilancia también recae en sus familias y sobre sus bienes de sus familias. Sin embargo, la corrupción de los funcionarios públicos ha aumentado notablemente. La corrupción no solo debilita las instituciones y la confianza pública, sino también tiene profundas repercusiones económicas que dificultan el progreso y la prosperidad de las naciones. Y es por ello que no concuerdo con la magistrada María Mercedes Guglielmini, ya que nuestra Carta Magna es bien clara en el artículo 28, derecho a informarse, que se reconoce el derecho a informarse con información veraz, responsable y ecuánime. Muchas gracias. Tras haber debatido y analizado punto por punto cada fallo de cada miembro integrante de esta sala constitucional ampliado, con los colegas integrantes del presente grupo, hemos llegado a la conclusión de que la decisión tomada en el presente acuerdo y sentencia responde exactamente a las letras y el espíritu de la Constitución Nacional, como así también a la Ley 5282 del año 2014, que es la norma de regulación del acceso a la información pública. Estamos plenamente de acuerdo a la decisión adoptada por la Sala Constitucional, puesto que reivindica un derecho constitucional muy importante para todos los ciudadanos de la República de acceder a las informaciones públicas, en este caso específico de acceder a las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios públicos. Y para ello hay que sostener esta postura que ha dejado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como así también sostener de que la vía idónea por parte de todos los ciudadanos interesados de acceder a ciertas informaciones públicas sea la vía de la acción del amparo, siempre y cuando que las instituciones públicas por cuestiones burocráticas o institucionales no respondan satisfactoriamente con lo solicitado en base a lo preceptuado en la Constitución Nacional y en este caso específico a la Ley 5282 del año 2014. Eso es todo. Muchas gracias.